Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Te alabo, Señor. Santo es el Señor. Alaba mi alma al Señor. También se leyó otra escritura donde Jesucristo viene y su recompensa Él la va a traer. ¿Para quién es la recompensa? Eso no tiene que ver nada con la justificación por la fe, que es la salvación, sino que además de la salvación hay una recompensa. ¿Okay? Conforme a la obra de cada uno. Y entonces esto como que puede confundirnos, ¿no? Y yo quiero hoy, o más bien el Señor quiere que hagamos un repaso y nos examinemos si nosotros estamos siendo colaboradores con Dios, porque Dios está haciendo una obra. En este tiempo Dios está haciendo una obra. Dios, Gloria a Dios. lo que yo voy a examinarme a mí mismo, si yo soy un colaborador con Dios. Si soy un colaborador con Dios, me estoy dejando llevar por Él. Yo puedo pensar en la recompensa. Y esta obra que Dios está haciendo, que no hay nada ni nadie que se lo impida, es la edificación de la iglesia. La que dijo Jesucristo en Mateo 16, donde Él habló por primera vez, que mencionó la palabra iglesia. Le dijo a los discípulos de aquel entonces y a nosotros hoy, que Él iba a edificar su iglesia. La iglesia es de Él y Él se comprometió a edificarla. Y en esa obra que Él está haciendo, repito, yo voy a examinarme si yo soy un colaborador con Él. Porque estamos viviendo días peligrosos. Tiempos peligrosos. Y yo espero que con la ayuda de Dios yo pueda terminar esta palabra hoy. Porque es de suma importancia que nosotros, cada uno de nosotros, estemos conscientes del tiempo que nos ha tocado vivir y que desde tiempos antiguos Dios nos está hablando a través de tipos, sombras y figuras. Cuando Dios comenzó la creación, después de crear todo, por eso el título que yo le voy a poner a esta administración es el siguiente: edificando conforme al diseño de Dios. Edificando conforme al diseño de Dios. Si nosotros estudiamos la Biblia con cuidado, Dios siempre, cuando incursiona en la vida humana después del pecado, ha tratado con la humanidad por medio de tipos, sombras, figuras
pero también por medio de pactos. Y todo lo que Dios le ha dicho al hombre, yo quiero esto, no lo deja a la imaginación del ser humano. Él siempre le da el diseño de cómo hacer las cosas que están en su voluntad, que están en su plan. Y después que Dios crea todas las cosas, el universo todo, en el verso 26 del capítulo 1 de Génesis y verso 27, Dios dice, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra. Cuando leemos esto tenemos que tener cuidado, porque muchos se han dejado llevar porque Dios le dio autoridad a Adán para que gobernara todo lo creado. Y a veces pensamos y creemos que Dios nos va a llevar al huerto del Edén otra vez para que gobernemos. Dios no tiene reversa, hermano. Y vamos a entender esto, que esto no fue así, porque en Romanos capítulo 5, léalo completo, y usted se va a encontrar ahí que dice que Adán, aquel que fue hecho del polvo de la tierra, que Dios sopló en él aliento de vida, y fue el primer hombre, un alma viviente, era figura del postrer Adán, que es Cristo Jesús. Quiere decir que antes de Dios crear a Adán, ya Dios había tenido el plan de él, lo tenía en la eternidad pasada. Y el centro de ese plan, la circunferencia de ese plan, no es el hombre, es Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Es Cristo Jesús. Ese es victorioso. Cuando él dice que Dios dice, creamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, cuando leemos en el Nuevo Testamento, quien porta la imagen y semejanza de Dios es Cristo Jesús. Pero en tipo y sombra Dios nos viene hablando. Ese hombre creado por Dios del polvo de la tierra, le dio forma con el polvo, sopló en él aliento de vida, lo puso en el huerto y ya sabemos la historia. No comas de este árbol, de los demás puedes comer. Vino el engaño de Satanás a través de la mujer, ya sabemos la historia. En vez de comer del árbol de vida, comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuáles han sido los resultados? Donde no solamente esta primer pareja cayó en una derrota fatal, sino toda la humanidad que iba a llenar la tierra, como está llena hoy de hombres y mujeres. Y no solamente la humanidad, aún el globo terráqueo, Dios le dijo a Adán, por haber obedecido a la voz de tu mujer, maldita será la tierra. Mire las consecuencias de no estar en sintonía con la voluntad de Dios. Dios no creó al hombre que se pareciera al mono, o al chimpancé, o al león, o a una jirafa. No, el diseño que Dios usó para crear al hombre fue Él mismo. Cuando usted estudia la Biblia con cuidado, el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Cristo.
Pero por haber desobedecido y comer del árbol que no debía comer, quien entró dentro del hombre pues fue Satanás. Y son expulsados del huerto del Edén. Lo que quiere decir es que ellos antes de desobedecer a Dios estaban cubiertos por la gloria de Dios, por la presencia de Dios. Tan hermoso es ese ambiente, tan importante, que dice la Biblia que ellos estaban desnudos y no se avergonzaban, porque no había malicia en ellos. Por eso cuando leemos en el libro de Romanos que fuimos destituidos de la gloria de Dios, ¿cuándo fue eso? Cuando yo fui por primera vez a la barra a beber ron. No. Cuando Adán, esta primer pareja, fue destituido del huerto del Edén, fueron destituidos los dos. En Adán fuimos destituidos todos de la gloria de Dios. El segundo diseño es el arca que Dios le dijo a Noé que preparara. Génesis capítulo 6, si leemos con cuidado, la maldad fue tanta que llegó a la presencia de Dios y Dios no soportó más y decidió eliminar todo con un diluvio. Nunca llovía. No había llovido. Pero recordemos que a pesar de que Dios va a mandar un juicio por causa de la maldad, hay una promesa que Dios había dado ya y está en Génesis 3:15. Él le había dicho a la serpiente que de la simiente de la mujer iba a venir el que le iba a aplastar la cabeza a él. Es que Dios tiene que guardar para él tener como él, en el tiempo de él, iba a venir esa simiente que es Cristo Jesús. Dios escogió a Noé porque Noé encontró gracia ante los ojos de Dios. Dios le dijo a Noé lo que iba a hacer. Voy a mandar un diluvio de 40 días y 40 noches. Así es que mira a ver, yo quiero que tú te salves con tu familia, mira a ver cómo te las inventas. Así fue. O sea, el plan y los diseños de Dios no los deja a la imaginación del hombre. Me gustó la palabra que se usó aquí ahorita, la imagen. Vamos a ver si llegamos ahí. Le dijo, vas a hacer un arca. Instrucciones claras, precisas de parte de Dios. La vas a hacer de madera de gofer. Le vas a hacer 3 pisos. La vas a calafatear con brea por dentro y por fuera. Y la vas a hacer de 300 codos de larga, 30 de altura y 50 de ancho. ¿Cuál era el propósito de Dios? Preservar la familia de Noé, porque era a través de una mujer que él iba a traer en el tiempo de la simiente prometida. Noé no le dijo a Dios, pero ¿por qué en vez de 300?
No la hacemos un poquito más larga de 350. Hermano, no aparece eso en el registro bíblico, porque en el terreno de Dios no caben ni valen las opiniones humanas. O lo hacemos como Dios dice, Dios no tranza. Esto es así, lo haces así, pues, échate para el lado, porque Él va a seguir con su plan. Lo que Él se ha propuesto hacer, no hay nada ni nadie que se lo impida. Y Dios al final quiere presentarle, no a Adán en el huerto, que le presentó a Eva, su compañera idónea, sino que Él le quiere presentar a su Hijo. Una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga. Noé tenía 600 años cuando comenzó el diluvio, que él entró al arca. Le dijo, le vas a hacer una puerta y una ventana a un codo de elevación. O sea que si Noé quería mirar, tenía que mirar para arriba. Y cuando el diluvio comenzó, que él tenía 600 años, mientras el agua iba llenando toda la superficie, todo lo que había, el arca iba, y esto nos habla de resurrección, Y Noé, si quería mirar, podía mirar por la ventana que estaba a un codo de elevación, mirar para arriba, no podía mirar para el lado. No podía abrir la puerta porque quien cerró esa puerta no fue Noé, fue Dios. Y cuando Dios cierra, nadie puede abrir. Pero cuando Dios abre, nadie puede ser. Colosenses capítulo 3 y verso 1 dice, pues si habéis resucitado con Cristo, busquemos de las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque nuestra vida no es esto que tenemos aquí, físico. No es lo que poseemos. La vida del hombre no consiste en los bienes que posee. La vida que Dios nos ha dado es la vida eterna, que es su Hijo Jesucristo. ¿Cuál fue el resultado de Noé obedecer a Dios? Seguir las instrucciones, la edificación, dejándose llevar por el diseño que Dios le mostró, que Dios le dijo. ¿Cuáles fueron los resultados? El diluvio vino. Dios le dijo que metiera los animales inmundos, los que eran puros, porque Dios quería preservar. Muchos se preguntan, bueno, ¿y cómo Noé pudo traer todo eso? Mire, no fue Noé. Si el arca es tipo de Cristo Jesús, que es nuestra salvación hoy, Jesucristo en Juan capítulo 14 dice lo siguiente, nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no le trae. Así es que los animales no fue Noé quien los trajo, fue Dios. Fue Dios. Ahora imagínense a Noé ahí dentro con la familia. ¿Cuántas clases de animales habían ahí? Él tenía que darle el alimento porque Dios le habló del alimento. Pero esos animales hacían las necesidades de ellos ahí dentro. Se movían. Y uno pensando en tanto animal de diferentes tamaños y esa arca no le pasó nada. Porque todo lo que Dios edifica es indestructible.
Esa arca fue protegida para que el agua no cayera adentro con la brea, por dentro y por fuera. Nosotros tenemos algo mejor que la brea. Tenemos a Cristo Jesús. Amén. Tenemos la sangre que Él derramó para la redención y perdón de nuestros pecados. La otra edificación que sigue es cuando Dios, capítulo 25 de Éxodo, le estoy dando la escritura para que después lo estudien, aunque yo sé que ustedes lo saben ya. Pero donde yo quiero aquí hoy recordar y hacer énfasis es que nos examinemos si nosotros estamos hoy edificando conforme al modelo, conforme al diseño que Dios nos ha dado. Y Dios le dijo a Moisés que hiciera un tabernáculo. Lo llevó al monte, al Sinaí, que significa espinoso, ¿sabes? No era fácil llegar allá arriba. Y con lo que se iba a encontrar allí, bueno, el pueblo no quiso subir con Moisés. Vete tú y habla con Dios. Allí habían rayos, truenos, relámpagos, temblor. Hay muchos pastores que le tienen el nombre al local donde se congregan, Iglesia Sinaí. Digo, bueno, pues que no saben lo que significa ese nombre, ni lo que significó, ni qué fue lo que se dio allí. Y Dios le dijo a Moisés que le preparara un tabernáculo. Y cuando usted lee de Éxodo 25 en adelante, usted va a ver que Dios le advierte a Moisés, allá en el monte, que se asegurara de hacerlo, porque no le dejó nada a la imaginación de Moisés, ni a la imaginación de los que estaban con él, ni a la imaginación del pueblo. Dios le advirtió, mira que lo hagas conforme al modelo se te ha mostrado en el monte. Cuando uno lee todo esto, Dios fue también específico en las medidas, tanto de largo como de ancho. ¿Dónde iba a ir el lugar santísimo? ¿Dónde iba el lugar santo? ¿Dónde iba a ir el atrio? Las cortinas, las medidas. Advirtiéndole a Moisés, mira que lo haga. Cuando se repite algo, cuando se repite lo mismo en el plan de Dios, entienda bien esto, es para que entendamos la importancia que eso tiene. Y en Hebreos capítulo 3, nosotros leemos respecto a Moisés que fue fiel en todo lo que se había de decir en la casa de Dios. ¿Quién era la casa de Dios antes? Bueno, ahí hay que tener cuidado en el contexto, porque la casa de Dios era el pueblo hebreo. Pero en lo que Dios le manda a construir a Moisés un tabernáculo, era para que en el lugar santísimo que iba a estar puesta el arca, que es tipo de Cristo, ahí encima era que se presentaba la nube de día o la columna de fuego de noche. Y desde ahí Dios le hablaba a Moisés. Ahora en el Nuevo Testamento, Dios hablando en otros tiempos de diferentes maneras por medio de los profetas nuestros padres, en estos últimos tiempos nos ha hablado en el Hijo o a través del Hijo, como usted lo quiera coger. Amén. Gracias, Señor.
Tal vez a Moisés vino alguien, oye Moisés, ¿pero qué tú crees si en el lugar santo ponemos unas luces de colores? Y ponemos unas máquinas que boten humo. Porque eso es algo que le gusta al pueblo. No sé. Y Moisés dice, sí, lo que pasa es que en el diseño de Dios no está eso. En el plano de Dios no está. Y yo tengo que edificar conforme al modelo que se me mostró. No es preparar un arca, pero hoy hay muchos que están edificando los titanes, los megatemplos. A ver quién es el que tiene el templo más grande. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Que aquí me gustó la palabra que usó William, la imaginación. Yo he dicho lo que voy a decir varias veces y lo voy a seguir repitiendo. Con toda la tranquilidad que tengo. Yo he dicho que si lo que está pasando en el llamado pueblo cristiano, las edificaciones físicas que están haciendo, es de Dios, yo personalmente dejo de creer en lo que está escrito aquí. En este libro que le llamamos la Biblia, porque tiene 66 libros. Pero yo he optado por seguir creyendo lo que está escrito ahí y no lo que muchos se están imaginando. Muchos caímos en el engaño este. Dios me mandó a hacer esto otro. Después, déjeme decirle que el hombre tiene una capacidad para conseguir lo que quiere, pero no quiere decir que eso es de Dios. Entonces, después que lo tiene, ahora vamos a orarle a Dios para que Dios bendiga esto. Y así oran. Hermano, escúcheme bien. Nada que esté fuera de la voluntad de Dios, del diseño de Dios, va a recibir la bendición de Dios. Nada. Porque el que quiera recibir la bendición de Dios tiene que venir a Cristo Jesús y dejarse llevar por el modelo que Dios nos ha dado para que edifiquemos nuestras vidas conforme a ese modelo. La Biblia habla en Tesalonicenses, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses, que antes que Cristo venga se van a manifestar dos cosas. ¿Cuáles son? Mirá si ya acuerdan. Una es la apostasía y el otro, el hijo de perdición. Hermano, ¿para cuándo usted espera ver la apostasía? Me mandan un video de Riverview, en una congregación donde hicieron un culto, pero ese culto se llamaba Pajama Paris. ¿Ah? Pajama Paris, y allí estaba todo el mundo en pajama. Yo lo tengo ahí en el celular. ¿Qué usted cree de eso, hermano? Y ahí el pastor abrió la Biblia y va a predicar la Biblia. Entonces nos creemos que por predicar nada más, pues esto. ¿Qué es lo que se está practicando? Eso no es apostasía. Eso no es burlarse de lo que Dios ha establecido.
Yo pensaba después que vi eso, yo dije, bueno, como tiene mucha acogida allí, ¿no? Se le está dando a la gente lo que la gente quiere, no lo que Dios quiere. Pues el próximo invento será, pues, bikini. En vez de pijama, vamos a venir en bikini. Amén. Gloria a Dios. Hermano, y estos tiempos nos ha tocado vivir. Señor, Cristo viene. Son los tiempos que nos ha tocado vivir. Una apostasía rampante. Pero yo puedo hablar de estos que están fuera, que están manifestando una apostasía. Pero hermano, lo importante aquí es que quitemos la mirada de afuera, de allá lejos, y vamos a concentrarla en nosotros. Porque sí es bueno hablar de lo que está pasando. La palabra se está cumpliendo, hermano. La apostasía, por eso le traje esto como testimonio. Pero nosotros como iglesia local, ¿habrá algo que Dios tenga que restaurar en nosotros? Yo digo para mí, muchísimo todavía. Muchísimo. Gloria a Dios, aleluya. Alabado. Mire, aquí yo vine un jueves, donde la hermana ministró una palabra de Nehemías. Manas ahí. Y Nehemías, está ahí la historia, el libro de Nehemías. Comenzó a levantar los muros de Jerusalén. Los habían derribado. Pero ¿sabe con qué era que se construía eso? Se construía con ladrillo. Pero la edificación de la iglesia no es con ladrillo, es con piedras vivas. Amén. Gloria a Dios. Y yo fui a repasar, porque me llamó la atención. Después William trajo algo de Nehemías también. Me entró la curiosidad, dejé pasar. Pero en aquella construcción de los muros de la ciudad, había unos enemigos, que fueron los que William mencionó. Estaba Tobías, Sanballat y los árabes. Había uno ahí que se llamaba Gesem. Se estaban oponiendo a aquella edificación. Donde a mí me llamó la atención es lo siguiente. No que Nehemías está... Porque nosotros no tenemos que levantar muros. Usted quiere tener un muro que el diablo no pueda entrar para donde usted está. Bueno, pues vístase de Cristo. No dice Romanos que nos debemos vestir del Señor Jesús. Amén. Y si yo estoy vestido del Señor Jesús, ¿usted cree que el diablo va a poder entrar a mí? Pero cuando yo estaba repasando esta escritura, yo digo, Dios mío, pero espérate. Tobías y Sanballat, ¿no los estaré yo imitando a ellos? Oponiéndome ahora a lo que Dios quiere y está haciendo, que es la edificación de la iglesia. Y a mí me llamó la atención esto, Señor, pero alúmbrame en esto. Yo no puedo ser un edificador, un colaborador con Dios, si no se da en mí lo que dice Jeremías capítulo 18. Dios le dijo a Jeremías, vete a la casa del alfarero, que allí yo te voy a ver.
Cuando llegó Jeremías a la casa del alfarero, Jeremías, ¿qué tú ves? Bueno, yo veo ahí al alfarero que está haciendo una vasija, pero que el barro se le cae y él vuelve y lo coge. De hecho, hay un cántico. Yo quiero ser, Señor amante, como el barro en las manos del alfarero. Toda mi vida. Mire, hermano, si usted lee con cuidado ahí, Dios le está haciendo ver a Jeremías y a nosotros que Él le va a dar una forma al pueblo de Israel, pero es la forma que Él quiere darle. No la que el pueblo quiere. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Yo tengo que ser como ese barro que se pierde. No, Dios no va a arreglar esta vida mía. Dios lo que quiere es eliminarla para Él darme la verdadera vida que es Cristo, y Cristo sea manifestado a través de cada uno de nosotros. Que fue lo que dijo Pablo en Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, pero mientras yo esté presente y queriéndome presentar yo para que me vean a mí, yo no soy un colaborador con Dios. Porque al que tengo yo que representar y que se manifieste a través de mí y los demás me lean, porque soy una carta escrita por el Espíritu para que me lean. Pero mientras vean a Víctor Pérez, en esto tenemos que tener cuidado. Y recuerden que el Titanic, hay muchos que están haciendo sus Titanics en el mundo. Pastores embrollando a las congregaciones porque Dios lo mandó a hacer, a que le edificara casa. Mintiendo. O le creo a Cristo o le creo a ellos. Creo lo que dice la Biblia o le creo las imaginaciones de ellos, los sueños de ellos. Porque aquel se fue, levantó una obra, pues yo voy acá a hacer otra. ¿Cuántas tribus habían en Israel? 12 tribus. Hay un hermano que lo estuve escuchando en un video y dice que él cree que hay más de 40,000 sectas religiosas a nivel mundial. ¿Cuántas tribus hay hoy? Y Dios me dijo, cada uno tiene el monopolio de la verdad. La verdad es una. Se llama Cristo Jesús. Amén. Ahora, el tabernáculo era movible. Ahora, ¿qué pasó? Cuando Moisés lo levantó, aquí está lo maravilloso de esto. Como Moisés hizo todo conforme al modelo, se le mostró cuáles fueron los resultados. Cuando Moisés levantó el tabernáculo, allí no podía entrar ni Moisés ni nadie, porque la gloria de Dios llenó aquel lugar. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está aprobando, le dio la aprobación a lo que Moisés hizo, porque Moisés fue fiel en todo lo que Dios le dijo que hiciera. Ni le quitó, ni le añadió. Aleluya. Léanse en el capítulo 40 de Éxodo, y fue en su casa. Y desde el capítulo 39 y 40, léanlo los dos, para que vean, por ejemplo, en el capítulo 40 y verso, o sea, el último capítulo que es ese, dice, creo que 14 veces, y Moisés hizo conforme a como Dios le dijo que hiciera. ¿Cuáles fueron los resultados? Repito, ¿cómo Dios le dio la aprobación? Él manifestándose, llenando aquel lugar de su presencia.
de su presencia. Ahora después del tabernáculo, como aquello era movible, ahora viene el templo de Salomón. Ahora Dios no quiere algo movible, ahora Dios quiere algo fijo. David quería hacer esa casa. Dios le dijo, no, tú no puedes. Un hijo tuyo es el que va a edificar casa. Y le habló de ese hijo que su reino iba a ser eterno. Y el que no sabe leer la Biblia, pues cree que fue Salomón. Pero Dios ahí, en figura, en sombra, está hablando de Cristo. Pero Salomón hizo el templo. Ahora, ¿cómo lo hizo Salomón? Vamos a Primera de Crónicas. Aleluya. No lo voy a leer completo, pero sí voy a leer el verso 19. Oiga, y ese templo, si usted lo lee con cuidado, un poco complicado para hacer. Ahora, ¿cómo fue que Salomón lo pudo hacer? Ay, hermano, era que Salomón era muy sabio. Era que él sabía de arquitectura. No, hermano, mire lo que dice el verso 19 del capítulo 28 de Primera de Crónicas. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. O sea, que los planos del templo fijo que quería Dios, se los dio a David. Y dice David, si usted lee con cuidado ese capítulo 28, quien le trazó las medidas, toda la fachada de ese templo, fue Dios. Llevando Dios la mano de él, trazando, David, esto es así, esto las medidas, le dio los planos para serles más breve y más específico. Le dio los planos a David y David se los pasa a su hijo Salomón para que Salomón hiciera el templo conforme al modelo que Dios le había mostrado a David. Pero aquí hay algo que nos tiene que llamar la atención. En el verso 19. Voy a leerlo otra vez. Todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Amén. Me hizo entender. Si nosotros no entendemos, si nosotros no le pedimos entendimiento a Dios, que nos abra los ojos espirituales para entender el diseño de qué es la iglesia, de cuáles son las medidas, cuál es el modelo. Si nosotros no logramos entender, vamos a estar dando golpes al aire y vamos a estar actuando por medio de la imaginación. Imaginándome cosas, pues las digo. Cuando usted sabe a tiempo que le va a llegar una visita, vamos a poner de los Estados Unidos, que hace tiempo que un hijo, una familia que hace tiempo
que no vienen. Y usted ya lo sabe, mira, me dieron la fecha cuando van a venir y se van a quedar aquí en casa. Entonces usted se va al patio, corta la grama, la va tirando en los cuartos, en la cocina, todo lo que tenga que ver con la casa, ensuciando la casa. ¿Aquí qué hacemos? Pues al revés. Nos esmeramos por tener lo más bonito y limpia esa casa donde van a venir una gente que son mi familia, que hace tiempo que no nos vemos, para que se sientan bien. Hermano, y esto es bueno y tiene que ser así, pero hay algo todavía más importante. La iglesia es el cuerpo de Cristo y cada uno de nosotros somos la morada de Dios. Amén. Y no es que ensuciemos el cuerpo, el templo de Dios ahora con nuestras imaginaciones, sino que esté limpio y que mi espíritu, mi alma y cuerpo sean llenos de eso que dice Pablo en 2 Corintios. En el capítulo 4, que hay un tesoro, que es el Evangelio de las buenas noticias, donde Cristo es el poder de Dios, y es en Cristo que podemos ver, y que lo vieron allá personalmente muchos, la imagen y la gloria de Dios. Juan lo dice así. Y aquel verbo se hizo carne y vimos que su gloria. Y vimos su gloria como del unigénito, hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lleno de gracia y de verdad. Y si nosotros no entendemos, por eso es que yo creo que nosotros estamos, la iglesia se puede comparar con un hospital. El reino de los cielos lo comparó Cristo con una red que se echa en el mar y coge toda clase de peces. En la barca de Noé habían animales puros, pero habían inmundos también. Por eso es que cada creyente que se congrega en cada localidad debe de averiguar, chequear, Señor, si ha nacido de nuevo. Porque esto no es asunto de cuánto yo canto. Esto no es asunto de cuántos versículos bíblicos yo me los sé de memoria. Cuán poderoso soy en la palabra. Como lo era Apolo. Apolo era un hombre poderoso en la palabra, dice la Biblia. Hechos 18. Lo dice la Biblia. Dice que era poderoso en las Escrituras. Él tenía un conocimiento del viejo pacto. Cuando Priscila y Sila lo escucharon, él sabía hablar hasta el bautismo de Juan. Y cuando lo oyeron, lo cogieron aparte y le expusieron, le enseñaron lo que era el nuevo pacto, le enseñaron lo que Dios había hecho en la persona de Cristo, le enseñaron que ahora es el Espíritu Santo que nos bautiza en Cristo Jesús, no es Juan el Bautista. Le enseñaron todo esto. Oiga, pero él se dejó enseñar. Y la primera que le dio una enseñanza a Apolo fue una mujer. Ahí estaba ese matrimonio y la mujer fue la primera que comenzó a hablarle. Pero él no dijo, no, un momentito, a mí... Lo mismo que le pasó a Saulo de Tarso cuando vi, pero ¿quién eres tú, Ananías? Tú no sabes que yo soy un rabino, que yo soy un maestro de la ley, me vienes tú a imponer manos a mí, mira muchacho. No.
Ananías obedeció, pero Saulo se sometió a lo que el Señor le quería enseñar. Un discípulo que ya no se menciona más en la Biblia. Pero el Señor, en su escuelita, quiere enseñar al que va a ser el apóstol de nosotros los gentiles, a Pablo. Y él le tenía que enseñar primero. Ahora, déjame ver si puedo terminar. Ahí está el diseño del templo que hizo. Ven cómo todos han hecho todo conforme al diseño, al modelo de Dios, dejándose llevar por las instrucciones de Dios. Entonces, cuando ahora viene el prometido, la simiente prometida, dice el evangelista Juan en el capítulo 2, que Cristo está frente al templo que Herodes le había remodelado a los judíos para congraciarse con los judíos. Allá los escribas y fariseos que no creían en él, le dijeron, bueno, porque como cogió un fuerte para sacar a los mercaderes del templo. Déjame decirle una cosa. Jesús lo hizo porque la Biblia dice, el celo de tu casa me consume. Y aquello era la sombra. Nosotros estamos en la realidad. Ahora yo me pregunto, hoy, si Cristo actuó así en la sombra, Él va a dejar ahora en la realidad a que muchos sigan campeando por su respeto y engañando a muchos creyentes que de corazón creen en Cristo, pero han sido engañados porque son vagos para escudriñar las Escrituras. Dios no se va a quedar con las manos cruzadas. Y Él sabe hacer las cosas. Él sabe hacer las cosas. Yo mejor quiero irme a la buena que Él me diga, ven, buen siervo fiel. Dios no está hoy buscando cuánto yo sé de la Biblia. Los que saben mucha Biblia, esos son. Los que se han ganado premios cantando por allá, porque esto es así ya. No, Dios está buscando, porque el modelo es Él. Él se presentó como el testigo fiel. Que seamos fieles, que seamos fieles. Le esté malo a quien le esté, yo quiero serle fiel al Señor. Amén. Cuando Cristo está frente a ese templo físico que Herodes le había remodelado, le dijeron, ¿qué señal tú nos das para que nosotros te creamos? Y le dijo, qué fácil. Destruyan este templo, que en 3 días lo voy a levantar de nuevo. Ellos ahí se refirieron al templo físico. Pero Juan dice que Cristo se refería a ¿qué? Porque ahora no es en el arca, ahora no es en el tabernáculo, ahora no es en el templo de Salomón, ahora es donde mora Dios, es en la persona de Cristo, el verdadero templo, que aquello era la sombra, ahora tenemos aquí la realidad, a Cristo Jesús. Destruyan este templo que en 3 días lo voy a levantar de nuevo. Se estaban refiriendo, dice Juan, ¿qué? A su propio cuerpo. Porque ahora dentro de ese cuerpo que Él tomó, un cuerpo semejante al de nosotros, pero sin pecado, ahora ahí es que mora. Ahora ahí es que mora. Ahora es la morada de Dios eterna. Ahí la tienen. Porque Dios se comprometió a venir Él mismo y que Él nos iba a salvar. Ahí tenemos a Emmanuel. Ahí tenemos a Dios con nosotros. El verdadero templo.
Pero ¿qué pasa? Que en el plan de Dios, el anhelo de Dios, que Satanás no hizo cambiar de plan a Dios, era él tener una morada aquí en la tierra para él manifestarse, y a él le dio la gana que fuera el hombre. Ahora Dios en Cristo restaura eso, dando él el ejemplo. Ahí tenemos el modelo. Y todos los que nos hemos convertido al Señor, que hemos nacido de nuevo, venimos a ser ¿qué? Morada de Dios en el Espíritu. Y ahora ese templo, como dijo este pastor en su predicación, escuche esto, que cuando Cristo estaba ministrando, en el tiempo que él ministró, él supo lo que era la pobreza. Porque él lo dijo, hermano. Yo no tengo dónde recostar mi cabeza. En otras palabras, ¿qué está interpretando el pastor? Que Cristo no tenía una casa donde vivir. Cuando eso no fue lo que quiso decir el Señor. Él quería tener un lugar para recostar su cabeza, ya lo tiene. Él tenía que ir a la cruz a pagar el precio, y ese lugar para él recostar su cabeza es la iglesia, donde ahora la iglesia es el cuerpo y él es la cabeza. Somos morada de Dios. Hermano, ¿y cuál es el diseño ahora para nosotros? El diseño es aquel que es la cabeza, que se llama Jesucristo. Ese es el modelo. Amén. Ese es el modelo. Pero ¿cuántos hay a nivel mundial en el llamado pueblo cristiano que no ha entendido lo que quiso decir Cristo? Cuando dijo: el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Dónde está el peligro aquí? Por esto hay que orar. En aquellos que están edificando, no en oro, no en plata ni piedras preciosas. Están edificando en madera, heno o hojarasca. Y la prueba de la obra de cada uno va a ser probada. Y usted coge el oro, lo mete al fuego y lo va a derretir, pero la naturaleza de ese oro no cambia, sigue siendo oro. Sigue siendo oro. Nos ha tocado vivir, pero Dios está llamando a un remanente. Un remanente entendido. Por eso Pablo dijo, 2 Corintios 3, que eran ministros competentes del nuevo pacto. Hay una mezcla del viejo pacto con el nuevo que no se sabe la hora aquí. Pero Pablo dijo: pero esta competencia no viene de nosotros. Viene de Dios. Amén. Viene de Dios. ¿Y por qué hay que ponerle atención al apóstol Pablo en sus 3 epístolas? Porque fue a Pablo el que el Señor constituyó como apóstol,
predicador y maestro a nosotros los gentiles. Fue a él quien Dios le mostró lo que es la iglesia. Le mostró el diseño completo del cuerpo de Cristo. Ahí está en las epístolas. ¿Y dónde Pablo vio eso? No fue en el monte Sinaí. No fue allá que Dios se lo llevó. No fue allá. Según de Corintios 12, Pablo dice, oiga, yo conozco un hombre que si en la carne, no lo sé. Si en el espíritu, tampoco lo sé. Ahora, de una cosa estoy seguro. Ese hombre fue llevado ¿a dónde? ¿A dónde? Aleluya, al tercer cielo. Donde él dice que allí escuchó palabras que al hombre le es imposible hablar. Y allí Dios le mostró lo que era la iglesia. Le mostró, por eso él dice que él tiene, aunque él no es hábil en la palabrería, en la expresión de la palabra, pero él dice, pero en el conocimiento no. ¿Por qué, Pablo? Tú eres un general conocimiento. Porque yo fui llevado al tercer cielo donde Dios me mostró y luego Dios le plació revelar a su Hijo en mí. Mire si él conoce dónde fue que se le mostró a Pablo lo que era la iglesia y el cuerpo de Cristo y cómo tenía que ser edificado, cuáles eran los materiales, cómo es que los edificadores tenemos que edificar. Y yo no quiero seguir edificando por mi imaginación. Yo quiero buscar las medidas en las escrituras, en la Biblia, en la palabra escrita, para que en aquel día, como se cantó el cántico, no solamente gocemos de la salvación, sino también de la recompensa que va a traer el Señor Jesús. Yo espero de esto hay que seguir hablando porque esto se tiene que dar en aquellos que quieran, claro está. Claro está. Por eso nosotros tenemos que pensar y orar al Señor. ¿Para qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? Mi vida, ¿cómo es que yo se está edificando mi vida espiritual? ¿Cuál es el material? Cuando se habla que es en oro, hermano, es Dios mismo dándose a nosotros. Dándose a nosotros. Porque ¿qué es lo que va a pasar al final? Cuando venga Cristo, dice Pablo, cuando suene la final trompeta, ¿qué es lo que va a pasar a los que estemos vivos? Vamos a ser desvestidos. Este cuerpo que está destinado a la corrupción no puede heredar la incorrupción. Este cuerpo se nos va a quitar y se nos va a dar uno igual que el que tiene Cristo. Por eso es que Pablo, escribiendo a los Colosenses, dice, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ahí Dios va a ver su familia, como dice Efesios 2, su edificio, pero su familia, donde él dice aquí todos se parecen a Cristo Jesús. Esta es mi familia, los que se parecen. Por eso es que la Nueva Jerusalén no tiene calles. Tiene una calle, lo que habla que ahí vamos a caminar un pueblo que está unido y que aprendió a vivir la unidad del Espíritu aquí. Allí no van a haber calles para los pentecostales, otra para los católicos, otra para los adventistas. No, allí es una sola calle. Donde habla de la unidad. De la unidad. Pero esa unidad tenemos que comenzar a practicar aquí, la unidad
en el Espíritu, a que todos hablemos lo mismo, pensemos lo mismo, tenemos que creer lo mismo. Y ese es el diseño y el modelo que Dios nos dejó para nosotros, que es Cristo Jesús. La paz de Dios es con todos. Amén. Dios bendiga a los hermanos que se conectaron. Un abrazo a la distancia. Gracias.